La clase pasada vimos al sistema de contrataciones del régimen nacional y ahora vamos a ver el tema provincial. Justamente los prácticos están confeccionados tomando como base el régimen jurídico de la provincia, porque se aplica no solamente en la provincia, sino también en todos los municipios de la provincia, y es con el que más familiarizado vamos a tener que estar si es que trabajamos dentro del sector público y en el área de contratación. El sistema de contrataciones a nivel provincial, recordemos que en este caso, lo que ya un poco vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, que funciona este sistema a partir de la necesidad, ¿no es cierto?, de producir bienes y servicios que satisfagan a la comunidad por parte del Estado, y el Estado requiere de insumos que se adquieren, que se compran o que se contratan a través de este sistema, que es todo un sistema normativo, jurídico, que es conexo de apoyo a los sistemas de administración financiera, porque posibilita, ¿no es cierto?, la incorporación de todos los insumos necesarios que el Estado requiere para producir sus bienes y servicios públicos. El sistema de contrataciones comprende entonces todo lo que hace a la programación, a la gestión, al suministro y al control de bienes y servicios que adquiere, ¿verdad?, y que se obtienen mediante el procedimiento de compra. Y por esa razón entonces vamos a ver que no se trata de comprar como lo hacemos en la actividad privada, que vamos a cualquier lugar en lo personal y compramos, tomamos una decisión. En el Estado se requiere toda una serie de formalidades y formalismos, precisamente para evitar, en parte, porque todo no se puede evitar, lamentablemente, evitar en parte la posibilidad del mal uso de los fondos públicos. Es decir, para comprar cosas que verdaderamente no son de interés y de necesidad para el Estado. Y por esa razón, entonces, hay toda una serie de controles instrumentados, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo, en el sistema de contratación. Todos regidos en función de lo que establecen las pautas del derecho administrativo y estructurado a partir, ¿no es cierto?, de una norma legal, con su decreto reglamentario, o sea, con su reglamentación. El nuevo régimen normativo de la provincia lo establece la Ley 8072 y el decreto reglamentario 1319/18. Como verán, es muy reciente el régimen normativo de la provincia. El sistema de contrataciones de la provincia originalmente estaba contemplado en la Ley de Contabilidad, cuando la Ley de Contabilidad salió allá por el año 1957, ¿verdad? Y se mantuvo dentro de la Ley de Contabilidad hasta la década del 80, en donde se sancionó una Ley de Contrataciones nueva y se lo sacó de la Ley de Contabilidad al régimen de contrataciones. Posteriormente se modificó en el año 96 con la Ley 6838, la que estuvo vigente hasta el año pasado, y desde el año pasado rige esta Ley 8072, que fue sancionada en el año 2017, pero que tenía una cláusula transitoria que establecía que iba a entrar en vigencia luego de 6 meses de sancionado el decreto reglamentario, o sea, la reglamentación de la ley, que recién salió a la luz en noviembre del 2018, el 1319/18, y los 6 meses se cumplieron entonces en mayo del 2019, el 15 de mayo, y desde esa fecha entró en vigencia la ley 8072. El ámbito de aplicación que la ley tiene es todo el sector público provincial y municipal, sin excepción. Y la posibilidad de que vamos a ver enseguida que tanto los otros poderes como los municipios pueden realizar una reglamentación propia. Por lo tanto, la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo, 1319/18,
es de aplicación obligatoria para lo que es el Poder Ejecutivo, sea la Administración Central, descentralizada, empresas y sociedades del Estado, las sociedades de economía mixta y con participación estatal mayoritaria. O sea, todo lo que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Auditoría General y la Fiscalía de Estado y las municipalidades pueden dictar sus propias normas reglamentarias de la ley. Normas, inclusive, que rigen para sus ámbitos, y siempre deben tener en cuenta y no apartarse de los principios y del espíritu de la ley. Eso es lo que establece la propia norma en el artículo 2. Los contratos y negocios jurídicos que están contemplados dentro de la ley son compraventa y suministros, o sea, todo lo que adquiera el Estado o venda el Estado. Y suministro se refiere fundamentalmente a las compras de insumos necesarios, los famosos bienes de consumo, que ustedes lo conocen del sistema presupuestario, que son los insumos necesarios para trabajar en todas las organizaciones públicas. Están además los contratos de consultoría, están las locaciones de inmuebles, los contratos de obras y servicios públicos, los leasing, las permutas, la obra pública, la concesión de obras públicas, las concesiones de servicios públicos, y todos aquellos no excluidos expresamente. Como verán entonces, la mayoría de los contratos que el Estado utiliza para relacionarse, ¿no es cierto?, con la economía privada, digamos, adquiriendo insumos, están contemplados en la ley. Las excepciones son muy claras. El empleo público, o sea, todo lo que sea contratación de empleados públicos, de funcionarios, no está contemplado porque eso se rige por una ley de empleo público. Las compras por cajas chicas o regímenes equivalentes, es decir, los fondos permanentes, aquellos gastos menores, tampoco es necesario, tampoco están contempladas en la ley, porque son compras que se realizan directamente por contratación directa y no están con la obligación de cumplimiento de la norma legal. Las contrataciones con los estados extranjeros, con las operaciones de crédito público, tampoco están contempladas en la ley. Eso se rigen directamente por la normativa del sistema de crédito público a nivel nacional y a nivel provincial, con lo que establece la Dirección de la Deuda Pública que funciona dentro de la Contaduría General. Las operaciones de venta de las entidades, es decir, la privatización concretamente de algunos organismos que sucedió en algún momento de nuestra historia, ya por la década del 90, tampoco estaba contemplada dentro de la ley de contrataciones. Tenía su propio régimen, establecido por una ley que autorizaba la privatización. Los acuerdos con los estados provinciales, municipales, o los convenios de colaboración con particulares, siempre que sean sin fines de lucro, tampoco están contemplados de la ley. Entonces, ya tienen un panorama claro de cuáles son los contratos comprendidos y los contratos que no están comprendidos dentro de la ley. Las reglas generales que se aplican a todos los contratos, fundamentalmente está vinculado con lo presupuestario, en primer lugar. Ustedes saben que toda compra o contratación que el Estado realiza implica un gasto presupuestario, implica la ejecución de un gasto presupuestario. Por lo tanto, el primer requisito o regla que se debe tener en cuenta para comenzar el trámite de una contratación es precisamente contar con la autorización presupuestaria o crédito legal previo, o sea, la partida necesaria para realizar el trámite con imputación del gasto a esa partida precisamente.
En segundo lugar, resguardar niveles de competencia para la celebración y ejecución de los contratos. En tercer lugar, la preparación mediante expediente de cláusula y condiciones administrativas y técnicas del contrato. En cuarto lugar, la adjudicación de contratos. Y por último, la formalización de contratos. Los fundamentos de la organización del sistema, de acuerdo a la ley 8072, son fundamentalmente la centralización de políticas y normas y la descentralización, es decir, las funciones operativas de contratar bienes, obras y servicios. En este sentido, tengamos en cuenta que estos principios de centralización normativa y descentralización operativa funcionan indudablemente ya en todos los sistemas de administración financiera, sean de los prioritarios o sean de los conexos. Y como esta ley es una ley nueva, como verán, recientemente sancionada, ya contempla entonces también el fundamento de la organización del sistema basado en la centralización normativa y en la descentralización operativa. Tal cual lo establecen todos los sistemas de administración financiera nacional que estudiamos y vimos en las últimas clases. También habla la ley de los funcionarios responsables para autorizar y efectuar los trámites para llevar adelante una contratación. Y en ese sentido, habla de que el órgano titular de la unidad operativa, o sea, el organismo donde funciona una unidad operativa, va a efectuar la selección y el nombramiento de los funcionarios responsables para cada tipo de contratación que realice dicha unidad. O sea, el director del organismo, ¿no es cierto?, define con la gente de la oficina de compras de ese organismo quiénes van a ser los funcionarios que van a llevar los responsables para cada contratación, donde en general se conforma una comisión, ¿no es cierto?, que va a hacer la evaluación de las ofertas y donde están presentes las personas que más conocen justamente del tema o del artículo o del insumo que se está adquiriendo. Y de esa forma entonces, esa comisión va a ser la encargada de evaluar y de llevar adelante el proceso de la contratación. En otro orden de cosas, digamos que los facultados para llamar a licitación, para llamar a los distintos sistemas de selección que establece la ley, están marcados acá en la placa. Es decir, la licitación pública y las subastas solo pueden ser autorizados por ministros, secretario general de la gobernación, intendentes, presidentes de organismos descentralizados y sociedades de Estado. La adjudicación simple la pueden hacer los secretarios y subsecretarios de Estado, y la contratación abreviada, los titulares de unidades operativas. O sea, hay una escala jerárquica de quién autoriza y quién no puede autorizar cualquiera de los procedimientos de selección, que ya lo vamos a estudiar enseguida. Si hay alguna consulta, Rosario, ¿no? No, no hay ninguna pregunta. Porque alguien levantaba la mano, según... Sí, pero no preguntaron nada. No preguntaron nada. Bueno. De todas maneras, les digo, si tienen alguna duda hasta acá, antes de empezar los principios generales, por favor, me la hacen conocer. Así avanzamos ya con los principios generales. No hay nada, parece. ¿No? Bueno. No. Perfecto. Bueno, los principios generales que se dan en la ley de contrataciones de la provincia están referidos fundamentalmente a 9 principios que lo vamos a analizar uno por uno. Pero antes de eso,
quiero mencionar lo siguiente. La ley nacional, vimos la clase pasada, tiene 6 principios, ¿no es cierto? Los principios generales están establecidos fundamentalmente para resguardar todos los procedimientos de la contratación y se afirman en general en el propio sistema constitucional. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, ¿no es cierto?, son o surgen con basamento de lo que la propia Constitución establece, referido no solamente al sector público, sino a pautas de convivencia en general que deben tener los ciudadanos de un determinado lugar. En general, los principios son utilizados para las auditorías, para los controles, y tienen una función informadora, fundamentalmente como ordenamiento jurídico. Tienen una función normativa, como una suerte de fuente supletoria, cuando la norma específica, el artículo específico aplicable, no está muy claro, entonces se recurre a los principios generales. Y también tiene una función interpretativa, es decir, un criterio orientador para los jueces cuando hay conflictos en alguna de esas contrataciones del Estado y los jueces tienen que fallar o establecer una sentencia vinculada precisamente a ese tipo de contrataciones o compras o participación del Estado como contratista, y se tienen en cuenta precisamente estos principios. Se supone que estos principios generan fundamentalmente buena fe e imparcialidad. Ahora analicemos uno por uno. El primero de ellos, legalidad. Este es un principio nuevo que surge en esta ley, no estaba contemplado en la ley anterior, tampoco lo contempla el régimen nacional. Y yo estimo como que es redundante, es decir, si estamos ante una presencia de una norma legal, es decir, establecer un principio que diga que hay que cumplirla, me parece redundante, porque si hay una ley, hay que cumplirla. No necesita que tenga un principio ahí adentro que establezca que la ley hay que cumplirla. Es un ordenamiento jurídico, un ordenamiento normativo, y se supone que todo el proceso de contratación, posterior ejecución de los contratos, deben estar sometidos a ese ordenamiento jurídico en su totalidad. Bueno, esto creo que, insisto, no me parece apropiado, me parece que está de más, porque toda ley debe cumplirse. Eso deberíamos, en este país, asumir de una buena vez que las leyes se han hecho para cumplirse, ¿verdad? En segundo lugar, el principio siguiente habla de la promoción de la concurrencia de interesados y la competencia entre oferentes. El principio de la concurrencia se toma en cuenta fundamentalmente porque se entiende que la concurrencia posibilita una mayor competencia, y esa mayor competencia redunda en beneficio del Estado, toda vez que ante la mayor participación, el Estado tiene para seleccionar, para elegir una mucho más variada posibilidad de ofertas, con lo cual es posible que encuentre una más conveniente, mejor dicho, en ese cúmulo de ofertas que se puedan generar a partir de una buena concurrencia de oferentes. Mayor cantidad de oferentes, hay una mejor posibilidad de elegir. Para ello, ¿no?, es necesario que tengamos pliegos objetivos, procedimientos simplificados, se le dé participación a las pymes, plazos de entregas posibles, todo eso en defensa de la competencia fundamentalmente, y que nos permita de esa manera conseguir el mejor precio. También para una buena concurrencia es necesario una adecuada publicidad, un adecuado agrupamiento y fraccionamiento de los renglones de los insumos que vamos a adquirir. Esto tiene que ver con la promoción. En tercer lugar está la transparencia. Probablemente
el principio más importante y probablemente el principio que más le falta a nuestra sociedad, lamentablemente. No solamente en lo que hace al Estado, al manejo del Estado, sino en general a todos los comportamientos sociales y comunitarios que tenemos dentro de nuestra sociedad. Transparencia. Vaya palabra necesaria para convivir en nuestra sociedad. La transparencia es indudablemente la suma de todos los principios. ¿Por qué? Porque transparencia implica razonabilidad, libre concurrencia, publicidad, responsabilidad de los funcionarios, igualdad de los oferentes, prácticamente la suma de todos los principios. ¿Y qué implica la transparencia? Una información sencilla, accesible, que haya publicidad, está muy relacionado con la publicidad, que haya un control social, que haya participación real y efectiva de los actos de gobierno, no solamente en las contrataciones, de todos los tipos de actos de gobierno. Cuando más participativa es la sociedad, menos posibilidades de corrupción hay. Y transparencia implica, ¿no es cierto?, su nombre es aplicable precisamente ante la posibilidad de que sean claros los actos de gobierno. Es decir, no sean opacos, que sería la contraposición de la transparencia. Opaco implica que todo sea oscura, que todo sea sin conocimiento de la sociedad. Cuanto más público sean los actos de gobierno, más transparencia vamos a tener. Y para lograr mayor transparencia es fundamental los controles de la sociedad, no solamente los controles que pudieran existir formales dentro del Estado, sino también los controles de la sociedad. Porque esos controles formales del Estado muchas veces no funcionan adecuadamente, casualmente porque están, no sé si casual o ya de por sí con una suerte de crónica situación, están en muchos casos, ¿no es cierto?, amalgamados con los propios actos de corrupción. Entonces, allí es donde es necesaria la participación de la sociedad. Pero insisto, la transparencia, la suma de todos los principios. La publicidad y difusión de las actuaciones tiene que ver con la comunicación que el Estado haga justamente de todos los actos vinculados a la contratación. Más publicidad, más pluralidad de oferentes, mejor posibilidad en la elección y además tengamos en cuenta que la publicidad juega no solamente los avisos para convocar a un mecanismo de selección, que puede ser una licitación pública o cualquier mecanismo de selección, sino también la publicidad en los avisos, sino también la difusión por Internet y el acceso que puedan tener todos los oferentes a las actuaciones de igual modo. El siguiente, igualdad de tratamiento y posibilidad de los oferentes. Es decir, que todos seamos iguales ante la ley, es un principio constitucional, ¿sí? Y que todos los oferentes tengan igualdad de trato, obviamente es la aplicación directa de ese principio constitucional en las contrataciones públicas. La igualdad de trato que implica que no haya ni privilegios, ni ventajas, ni prerrogativas, y si hay cambio en los pliegos, estos deben ser comunicados a todos los oferentes, no deben ser alterados precisamente los pliegos en función de algún tipo de oferta que pudiera existir, se deben notificar las aclaraciones y se debe fundamentalmente subsanar las diferencias formales de parte de todos los oferentes, no solamente de algunos, que le den la posibilidad a algunos de subsanar y a otros no. Entonces, en todo el proceso de la contratación se debe dar este principio de la igualdad. El siguiente tiene que ver con la flexibilidad y el formalismo. En ese sentido, la ley, en el artículo 33, habla precisamente
de la posibilidad de subsanar deficiencias estrictamente formales y no sustanciales de una contratación, como pueden ser la inscripción en el registro de proveedores o algunos otros deficiencias que pudieran tener la presentación de las ofertas, que hace a lo formal, no a lo sustancial. Lo formal implica que hace al trámite en sí, no concretamente a la oferta, al precio, a las condiciones de pago, al plazo, a la entrega, a las cuestiones sustanciales que puede tener una oferta. Entonces, este principio trata de darle flexibilidad a los funcionarios para que no quede demasiado aferrado al formalismo. Digamos que ese formalismo sea moderado en el procedimiento y permita ese grado de flexibilidad que no impida una mayor concurrencia, porque si nos ponemos en demasiado formales, que es lo que terminamos afectando la posibilidad de una mayor concurrencia. La siguiente razonabilidad del proyecto está vinculado fundamentalmente a la decisión del procedimiento de selección, a la planificación adecuada de las necesidades que se tramitan justamente para adquirir, y no se puede comprar cualquier cosa ni contratar cualquier servicio. Debe tener medianamente un fundamento basado en la necesidad en una necesidad pública o una necesidad del organismo para producir servicios públicos a los fines de satisfacer las necesidades de la comunidad. Es decir, la razonabilidad implica, en definitiva, también desde el inicio de la gestión hasta el final del proceso, que todo sea de alguna manera razonable y lógico que suceda, de tal manera que no nos topemos, ¿no es cierto?, con una situación total y absolutamente irracional. El siguiente principio es el de la eficiencia y eficacia, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el sistema presupuestario, en el presupuesto por programa, de qué es lo que representan estos principios. Pero lo sorprendente es que no esté el principio de economía. Justamente el principio de economía quizás es el más aplicable para las contrataciones, porque el principio de economía es precisamente adquirir insumos al menor costo posible. Dentro, por supuesto, de una calidad determinada. Ustedes saben que lo barato sale caro, en ese sentido no es cuestión de buscar solamente precios, pero dentro de iguales calidades, sí buscar la economía. Pero no está el de eficiencia y eficacia. Y ya no aplicados como producción pública, como lo teníamos en el presupuesto por programa, sino eficiencia y eficacia en la tramitación de la contratación. Es decir, que los bienes deben reunir requisitos de calidad, precio, plazo, mejores condiciones, fundamentalmente ser homogéneos, vinculados, ¿no es cierto?, con la eficiencia, y la eficacia es llevar a buen término todo el proceso de la contratación. Y por último, el principio de sustentabilidad. Sustentabilidad es un elemento que ha surgido en los últimos tiempos y que justamente tiene que ver con el mejor impacto al ambiente, las mejores condiciones éticas y económicas y el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Fundamentalmente este principio deberá incorporarse en forma gradual, dice la ley, gradual y progresiva a los pliegos para que esos criterios sean considerados como convenientes en las compras. Es decir, todo aquello que impacte de menor forma o de menor manera, digamos, al ambiente, allí donde existan contratistas que tengan situaciones de cumplimiento de legislación laboral vigente, y allí donde haya mejores condiciones económicas y éticas, allí tendremos entonces el cumplimiento de este principio de sustentabilidad.
¿Hasta acá alguna consulta, por favor? Ninguna pregunta hay. Bueno. La norma jurídica sigue con las contrataciones públicas electrónicas. Les quiero comentar que, bueno, seguramente a partir también de esta situación tan extraordinaria que nos toca vivir a los argentinos y a los habitantes del mundo entero, obviamente que todo lo que tenga que ver con la electrónica y con la transmisión electrónica de datos, con las comunicaciones por internet y demás, han cobrado un protagonismo realmente muy, muy particular, muy especial. Entonces, el caso de las contrataciones públicas electrónicas, digamos que en este momento se están llevando adelante todas las contrataciones del Estado por este sistema. Ya nada se está haciendo a papel. Y ojo, creo que va a terminar quedando como mecanismo más usado el de las contrataciones públicas electrónicas. El régimen nacional ya lo contemplaba, pues desde hace unos años atrás, y este régimen provincial lo incorporó ya más fuertemente a partir de la sanción de esta ley. Es más, la provincia está preparando precisamente una reglamentación a fin de poner en funcionamiento, donde casi todas las compras o contrataciones sean vía electrónica. De todas maneras, lo que podemos decir hasta ahora es que las contrataciones se pueden realizar en formato digital, de hecho se están realizando en este momento. Las entidades pueden aceptar el envío de ofertas, presentación de informes, documentos y comunicaciones bajo este régimen, y los documentos digitales tendrán el mismo valor que los otros documentos. Ya vamos a ver en los mecanismos de selección que inclusive ha generado la posibilidad de utilizar un mecanismo de selección en particular para trabajar con las contrataciones públicas electrónicas. Ya lo vemos enseguida cuando veamos los métodos de selección. El proceso de contratación incluye, en primer lugar, la selección del contratista. Es decir, el trámite se inicia, vamos a ver, con un pedido de provisión, que es la necesidad de alguna unidad operativa, de algún organismo determinado, de un programa determinado, de contar con algún insumo en especial, y se hace un pedido, ¿sí? Un pedido de provisión. Ese pedido de provisión, lo primero que hay que hacer es ver si hay partida presupuestaria para iniciar el trámite de ejecución. Una vez conseguida el visto bueno del área presupuesto para contar con la partida, es autorizado por el director del organismo para que se inicie el trámite. Y allí entonces es cuando se resuelve o se define o se decide cuál va a ser el mecanismo de selección de los contratistas. Si va a ser licitación pública, si va a ser subasta pública, o si va a ser compras, digamos, los otros mecanismos vigentes actualmente en la ley, que son los de adjudicación simple y contratación abreviada, que han reemplazado al concurso de precio y a la contratación directa. Ya lo vemos enseguida porque ya entramos en ese tema precisamente. Una vez que tenemos decidido cuál va a ser el mecanismo de selección, eso se define en función del monto de la contratación y de una serie de características particulares de la contratación, entonces hacemos la convocatoria a participar a los oferentes, invitando a todos los oferentes del rubro que estén inscritos en el registro de proveedores, a las cámaras empresariales del rubro para que también divulguen la posibilidad de que haya mayor participación,
Y entonces se establece luego cómo van a presentar las ofertas. Todo eso se hace a través de un pliego de condiciones que se prepara como parte del expediente y parte de las actuaciones, y se efectúa la selección del contratista. Una vez definida, una vez que la oficina tiene ya todas las propuestas, se hace una evaluación de las mismas y se define quién va a ser el oferente adjudicado, que termina siendo entonces el co-contratante, como lo llama la ley, y el que va a contratar con el Estado. Entonces luego está la ejecución del contrato y por último el pago del contrato o incumplimiento, si en caso el proveedor no cumple con la entrega del bien o servicio para el cual fue contratado. La elección del procedimiento está determinado, el procedimiento de selección del contratista está determinado por alguna de estas circunstancias. En primer lugar, contribución a la economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. En segundo lugar, características de los bienes y servicios a contratar, el monto estimado del contrato, que es fundamental, condiciones de comercialización y razones de urgencias. Eso va a posibilitar entonces que con esos elementos se defina cuál mecanismo de selección se va a utilizar. En este sentido, y antes de entrar en los mecanismos de selección, digamos que las etapas de una contratación pública en general, sobre todo en lo que es la licitación pública, que es el mecanismo general de contratación, podemos distinguir tres etapas claramente que contemplan a su vez esas tres etapas, ¿no es cierto?, una serie de procesos o trámites que se realizan dentro de cada etapa. En la preparatoria, fundamentalmente está la programación de la contratación, que va a tener que ver con la programación presupuestaria y la programación financiera, para ver cuándo cuándo se inicia el trámite de la compra. El agrupamiento, es decir, agrupar todo lo que tenga que ver o estar relacionado para hacer una sola compra, supongamos útiles de escritorio, buscar todas las necesidades que surjan en la oficina y hacer una sola compra importante. Se ve la reserva presupuestaria, como decíamos, se logra la autorización del director del organismo y entonces se confeccionan los pliegos, fundamentalmente los pliegos, y se hace el llamado. El pliego contempla todas las características técnicas, todas las condiciones de plazo, entrega, y un precio, y tiene además un precio estimado, el precio oficial, que va a servir, digamos, de estimación de lo que puede salir la contratación. Ya en la etapa esencial de la contratación, tenemos la publicidad de la convocatoria, que se hace cuando es licitación pública en el boletín oficial y en un diario de mayor alcance. Si es por los otros mecanismos de adjudicación simple o contratación abreviada, no requieren, ¿no es cierto?, de publicación en los diarios, y la publicación en el boletín se puede hacer inclusive después, ya lo vemos enseguida. Luego viene la recepción de las ofertas, para lo cual se fija una fecha de acto de apertura o de fecha límite para entrega de las ofertas. Ya con todas las ofertas se hace la evaluación, una preadjudicación que hace la comisión que está trabajando en la evaluación, las impugnaciones que pueden llegar a surgir a partir de la preadjudicación que hacen los contratistas que no han sido preadjudicados y pueden hacer cuestionamientos a esa preadjudicación. Y luego ya con todos esos elementos en mano, el director del organismo o el ministro del área respectivo hace la adjudicación y la aprobación de la contratación, lo que da lugar a que se perfeccione el contrato o se emita la orden de compra para el caso de si es un suministro. Y entonces ya vamos a la etapa del cumplimiento contractual,
que la ejecución normal, las modificaciones que se pueden llegar a dar, si es que surgen algunos inconvenientes para la provisión del bien o del servicio, la recepción de esos bienes y servicios, las penalidades y sanciones que pueden jugar en el caso de que no se cumpla con lo que está establecido en los pliegos o en la orden de compra o en el contrato, y por último la liquidación y pago. Estos serían todos los pasos, en definitiva, estas 3 placas que vimos, todos los pasos de una contratación, lo cual ustedes deben conocer, digamos, de buena forma, porque indudablemente esto le marca todos los procedimientos que hay que llevar adelante para una contratación. Contador, hay Entonces, una consulta. sí, ¿Y podría dar, por favor, un ejemplo de programación de la etapa primera? ¿cuál etapa? ¿Programación? Ahí. Bueno, este quizá es el tema que más deberían conocer ustedes, si es que me han seguido las clases de programación presupuestaria y programación financiera. Porque recuerden que estamos hablando de contratación y este es un conexo del presupuesto y de tesorería. Justamente es conexo porque le sirve de apoyo para lo que es en definitiva el funcionamiento de los otros 2 sistemas. Ya en ejecución presupuestaria de gastos vimos cómo se realizan los gastos. Bueno, esto es una ejecución de gastos, concretamente. Y como es una ejecución de gasto, ¿verdad? Yo tengo que cumplir las etapas. Y la etapa de ejecución del gasto, lo primero que me genera, lo primero que me dice es programar el gasto presupuestario. Y cuando voy a programar el gasto presupuestario, esto está vinculado estrictamente con la programación de las contrataciones, porque allí está el gasto, ¿verdad? Salvo el gasto que tenga que ver con el pago de salarios, de sueldos, todo lo demás se hace a través de contrataciones, de compras, adquisición de insumos por parte del organismo o del Estado en general, ¿verdad? Entonces, así como trabajamos con la programación presupuestaria, en base a esa programación presupuestaria vamos a tener la programación de contrataciones. O en muchos casos, ¿no es cierto?, el organismo programa cómo va a realizar las compras, ¿sí? Y lo concilia, digamos, lo consensúa con la programación presupuestaria. Pero en general, digamos, siempre se tiene en cuenta la programación presupuestaria y la programación financiera, ¿sí? Que está basada fundamentalmente en las 3 etapas de ejecución del gasto, porque la programación presupuestaria establece los cupos o cuotas de compromiso y de devengado, y la programación financiera, la del pagado, la última etapa. Bueno, en una contratación, toda la programación de la contratación debe estar vinculada a esa ejecución del presupuesto y a la programación presupuestaria y financiera. Debe estar totalmente vinculada. ¿Por qué? Porque una contratación no es un compartimento estanco que nos manejamos por aparte, no. Está todo relacionado. Esto lo dijimos cuando vimos sistema de administración financiera. Esto lo vemos desde un enfoque sistémico. Por lo tanto, está íntimamente vinculado todos los sistemas de administración financiera. Y cuando yo voy a realizar una compra, tengo que ver si tengo partida presupuestaria. Si hay partida, bien. Y después, toda la realización de la compra va a estar vinculada precisamente a la cuota de compromiso, a la cuota de devengado y a la cuota de pagado que me dé la programación financiera. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No hay más preguntas. Bueno. Entonces, vamos a los procedimientos de selección del contratista. La ley nueva, la 8072, ha cambiado significativamente los mecanismos de selección, de los procedimientos de selección del contratista. Antes existía la licitación pública, el concurso de precio, la contratación directa
y el remate o subasta pública. Han quedado los dos extremos, licitación pública y remate o subasta pública, y en el medio la adjudicación simple vino a suplantar lo que era el concurso de precio, y la contratación abreviada vino a suplantar lo que era la contratación directa. Es decir, más allá del cambio de nombres, que en lo formal también hubo algunas modificaciones que las vamos a ir apuntando en la medida en que vamos justamente hablando de cada una de ellas. El régimen general es el de la licitación pública, por el cual se debería hacer absolutamente todas las contrataciones. Esa es la regla general en la licitación pública. La licitación pública implica que una entidad puede gestionar es una regla general. En las licitaciones públicas la ley permite a las entidades gestionar con el oferente mejor colocado, o sea, con el que ha sido preadjudicado, una modificación de condiciones, es decir, que siempre y cuando sean más ventajosas para el Estado. Y también, digamos que este régimen es obligatorio a partir de los 200 jornales en las contrataciones de suministro. 200 jornales que en este momento estamos hablando de 170.000 pesos aproximadamente. A partir de ese monto es obligatorio hacer licitación pública siempre. Desde los 175.000 pesos para abajo se puede hacer entonces ya tanto la adjudicación simple como la contratación abreviada de acuerdo al caso. La licitación pública implica el cumplimiento de una serie de formalidades. Ya dijimos que hay que hacer publicaciones en el boletín oficial, en el diario de mayor circulación. Ustedes deben haber visto los avisos que muchas veces salen en los diarios, ¿no es cierto?, convocando a una licitación pública para la adquisición de algún bien o para la contratación de algún servicio. Y ese tipo de contratación implica un mayor plazo de tiempo en el proceso de llevarla adelante. En general, demora entre 2 y 3 meses llevar adelante el proceso de una licitación pública, lo cual debe estar calculado, ¿no es cierto?, por quienes programan las contrataciones y sobre todo teniendo en cuenta la programación de la cuota de compromiso y la cuota de devengado que se genera desde la oficina de presupuesto y desde la oficina de la tesorería con la programación financiera. La licitación pública puede hacerse también en doble sobre, que es cuando en el sobre 1 se van todos los antecedentes de la empresa, toda la calidad y condiciones técnicas del bien o servicio que se está ofertando, el cumplimiento de todos los requisitos que exige el pliego de condiciones, y en el sobre 2 va exclusivamente el precio. Entonces, se abre primero el sobre 1 para saber cuáles son las empresas que quedan en pie para la apertura del sobre 2, es decir, que reúnen las condiciones, que la calidad del bien o servicio está de acuerdo con lo que se está pidiendo, si los empresarios que se presentan cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el pliego, y una vez que entonces tenemos ya esa pequeña zaranda, si se quiere, inicial, podemos entonces decir, bueno, estos que han cumplido, le abrimos el sobre 2 para saber cuál es el mejor precio. Esto sucede en general en las obras públicas, sobre todo, en contratos importantes de obras públicas. La adjudicación simple se puede utilizar fundamentalmente cuando el monto no supera el límite fijado para la licitación pública. Acá figura como 75.000, pero en realidad estamos hablando ya de 175.000 pesos, conforme al nuevo valor
que está establecido de los 200 jornales. Este ya es un procedimiento mucho más sencillo. Se puede garantizar un buen marco de concurrencia en la medida en que se le dé publicidad a la participación de la mayor cantidad de oferentes, y en el caso de que no se logre la finalidad, se podrá realizar una contratación directa mientras no exceda el 5% del precio testigo. Esto es, el precio testigo fundamentalmente es aquel que maneja el órgano rector, la unidad central de contrataciones, y tiene precio de todos los bienes que se utilizan como precios testigos. El mecanismo de la adjudicación simple está, de acuerdo a la ley y a la reglamentación, sujeto a variación en la medida en que se instrumente un sistema electrónico de datos, porque en ese sistema electrónico de datos se va a fijar todas las pautas de las compras electrónicas y probablemente se modifique lo que hasta hoy está reglamentado en la ley y en el decreto reglamentario referido al tema de la adjudicación simple, estimando justamente que esas contrataciones electrónicas van a ser utilizadas en su gran mayoría, en la gran mayoría de las contrataciones por parte del Estado. Y luego está la contratación abreviada, que funciona en casos puntuales, taxativamente enumerados y establecidos en la ley, en el artículo 15. Y está vinculado, el primero de esos, para los contratos entre estados, donde no hace falta hacer ninguna selección, se hace una contratación directa, ¿sí? Entre el Estado provincial, supongamos, con la municipalidad de la ciudad de Salta, o con la municipalidad de la localidad de Vaqueros, o de La Caldera, o entre el Estado nacional y el Estado provincial, para la realización de alguna tarea específica, ¿verdad? También cuando las licitaciones públicas han sido declaradas desiertas, fracasadas o anuladas. Las licitaciones públicas declaradas desiertas son aquellas en donde no se presenta ningún oferente. Entonces se declara desierta y da lugar entonces a la posibilidad de que se haga una contratación abreviada. Las licitaciones públicas fracasadas son aquellas en donde sí se presentan oferentes, pero los precios o las ofertas son total y absolutamente inconvenientes para el Estado, y por esa razón, entonces, o bien inadmisibles para el Estado, inconvenientes o inadmisibles. Y por esa razón, entonces, el Estado la declara a la licitación fracasada. Y la otra es la anulada, que es cuando se detectan que todo el proceso de la contratación ha tenido vicios contrarios a la normativa legal vigente, lo cual hace que se anule la licitación. Lo cual debería implicar también una sanción a los funcionarios intervinientes, ¿no es cierto?, que han cometido todos esos vicios. Entonces, ante una licitación pública desierta, fracasada o anulada, se puede hacer entonces una contratación abreviada. Los artículos de marca y privilegio también no requieren se puede hacer una contratación abreviada por libre elección. Esto ocurre con algunos, como dice el nombre, artículos de marca, porque no tienen competencia, porque son únicos y no se puede comprar otra cosa. Si tenemos una máquina, una computadora, donde tenemos utilizado, ¿no es cierto?, en todo el sistema de Microsoft, obviamente que tenemos que ir y comprar en base a ese sistema operativo, porque es el que está funcionando en todas las máquinas de computación. Entonces, cuando sucede de esa manera, la contratación se puede hacer en forma directa o abreviada, como le llama la ley ahora. Obras de arte, científicas, intelectuales y técnicas, o bienes que no se produzcan en el país,
o reparaciones de máquinas o equipos por desarme oneroso, o contratos fuera de la provincia. Son también hechos que se pueden generar aisladamente y que dan lugar a la posibilidad de una contratación directa. Las razones de urgencia y emergencia, que es muy utilizado este artículo 15, inciso I, precisamente en algunas contrataciones, que para evitar llevar adelante el proceso de una licitación pública, aducen razones de urgencia y emergencia. Esas razones de urgencia y emergencia deben estar probadas, como mencionábamos en la clase anterior cuando veíamos el régimen nacional. En muchos casos no queda probada formalmente y sin embargo es utilizado como mecanismo de selección, aduciendo esas razones de urgencia y emergencia. El caso de semovientes, ejemplares de características especiales, productos perecederos, material bibliográfico, o sea, supongamos en la universidad cuando va a comprar libros, no tiene que hacer una licitación pública y un concurso de precios. Lo hace por contratación directa justamente porque los libros, si vamos a comprar el libro de Achabayán, supongamos, el precio es único y el autor es el necesario para estudiar, por lo tanto no entramos en competencia de elegir distintos autores y al menor precio no podemos hacer ese tipo de evaluaciones. Por lo tanto, con el material bibliográfico justamente hacemos contratación directa. Algunos productos de escasez en el mercado local o empresas sociales inscritas en el Registro Provincial de Empresas Sociales, que este es un registro que se creó hace aproximadamente 10 años en la provincia y donde se han inscrito una serie de empresas sociales que trabajan precisamente con estas características que establece la ley de este Registro Provincial de Empresas Sociales. Entonces, para contratar con ellas no es necesario realizar ningún mecanismo de selección. Bueno, el último mecanismo de selección es el de remate o subasta pública, muy utilizado para la venta de bienes que realiza el Estado. Recuerden cuando analizábamos ingresos de capital en la ejecución de recursos presupuestarios, hablábamos de venta de bienes. Bueno, el mecanismo mediante el cual se venden los bienes es la subasta, dentro del régimen de contrataciones, que no solamente incluye compras, sino también ventas de bienes del Estado. La subasta es el típico procedimiento de selección para una venta, pero que ahora se está utilizando también para la compra. ¿En qué sentido? En estas compras electrónicas, precisamente que yo les mencionaba, que está avanzando bastante, en general el procedimiento es el siguiente. Se fija una fecha determinada para que los oferentes manden por correo electrónico todos los antecedentes de la empresa, todas las características del bien que ofertan y el cumplimiento de los requisitos que el pliego establece para la presentación de oferta. Todo ello en un plazo determinado. Una vez que se tiene ya la cantidad de oferentes que se han presentado, supongamos que sean 10, la oficina establece un día concreto, un día y una hora determinada, y les dice, mire, el viernes de 17 a 18 se abre dentro de la página del organismo la posibilidad de que ustedes hagan la oferta económica. Y se hace mediante remate o subasta, es decir, cada uno va ofertando. Uno empieza ofertando 1.000, el otro dice, no, yo lo oferto en 9.80, el otro en 9.50, en 9.30, en 9.20, y así hasta lograr al final del tiempo otorgado cuál es el menor precio en la medida en que todas las otras condiciones, como les decía, respondan a los requerimientos que establece el pliego para el insumo que se está tratando de adquirir.
Este es el mecanismo que se está utilizando en estos tiempos y que está, de alguna manera, adquiriendo un gran protagonismo para todas las compras por parte del Estado. Por eso yo decía que quizás la licitación pública, la contratación abreviada o el mecanismo de adjudicación simple empiecen a pasarse de moda, digamos, porque casi todas las compras se van a empezar a realizar a través de esta suerte de subasta pública, utilizado no solamente, como vemos, para las ventas, sino también para las compras. ¿Hasta acá alguna consulta? Sí, acaban de hacer una pregunta. ¿Con la contratación electrónica ya no existiría la venta de pliegos? No, sí. Los pliegos son, lo que ocurre es que los pliegos ya no se venden. Los pliegos se publican en los sitios de internet de los organismos o del Estado de la o de la provincia de Salta. Se publican allí. Y los oferentes pueden verificarlos de esa manera. Ya los pliegos no se venden. Ya no se venden los pliegos. Justamente la ley contempla que solamente en casos muy excepcionales los pliegos serán vendidos. En general los pliegos ya no se venden. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Bueno, preguntaron sobre la bibliografía, pero la puede decir al final de la clase. Sí. Nosotros vamos a subir una suerte de manual del sistema de contrataciones, donde está régimen nacional y provincial, flamante, que hemos sacado el año pasado, ya con la nueva ley provincial, que ha sido confeccionado por la contadora Ana Barbieri y yo. Justamente lo vamos a subir para que tengan ustedes dónde estudiar, porque el régimen provincial no lo van a encontrar, salvo la ley. Obviamente que la ley la tienen que ver, la tienen que leer. No es tan solo el manual, como les digo, sino también lean la ley mientras estudian con el manual. Y el régimen nacional lo van a encontrar en Achabayán, fundamentalmente en Achabayán, sí. Sí, porque los otros autores no lo tienen desarrollado en forma clara. Lo tiene la JERA, ahí tiene un libro especial que se llama Sistema de Contrataciones, pero que le puede servir también como bibliografía. Un libro especial que se llama Sistema de Contrataciones, que en la biblioteca está, pero bueno, tienen que abrirse la biblioteca. Lo que yo les digo que vayan estudiando es del manual que les vamos a subir a la página, donde están los dos regímenes, provincial y nacional, y la ley nacional y la ley provincial, que también están subidos a la página. Bueno, vamos a las modalidades de contratación. No hay otra pregunta, Rosarito, ¿no? No, no hay más preguntas. La ley incorpora en esta normativa nueva lo que denomina modalidades de contratación, que son distintos modos de contratación especiales que puede haber en circunstancias también especiales. O sea, estas no son modalidades de contratación comunes, sino en general que se utilizan para contrataciones especiales o de importantes montos, fundamentalmente. En primer lugar está la iniciativa privada, que es un mecanismo por el cual el Estado permite que algún proveedor o alguna empresa privada presente al Estado lo que es una iniciativa privada para ejecutar obras o prestar servicios, y donde esa presentación debe contener lineamientos generales que permitan determinar la probabilidad jurídica, técnica y económica de la propuesta, y deben estar acompañados por una garantía de mantenimiento de esa propuesta, de esa oferta.
No es un mecanismo muy utilizado, como verán, no hay muchos ejemplos para dar, pero bueno, yo lo único que recuerdo en algún momento eh, que hubo presentaciones con iniciativas privadas, sobre todo para la explotación de determinados lugares turísticos o para la explotación de determinados lugares, como puede ser la parte del Cerro San Bernardo o del Parque San Martín, recuerdo en algún momento, pero que no han progresado, no han avanzado, no han sido tomadas en cuenta por el Estado. Bueno, parece ser de que ahora, a partir de la sanción de esta ley, el Estado provincial podría empezar a ocuparse de los proyectos de iniciativa privada que las empresas presenten para darle curso a una obra, insisto, o a algún servicio que quiera prestar esa empresa privada y que sea de utilidad pública, obviamente. Contador, Sí, ¿puede ser que la terminal haya sido por iniciativa privada? cierta forma, pero no del todo, no del todo. Pero sí, la Verdad del Norte en aquel momento hizo toda una presentación que después la municipalidad le dio curso. Pero ya había una suerte de acuerdo y de pedido que la propia municipalidad, como una suerte de privatización del servicio de la terminal, que había establecido la municipalidad en aquel entonces, previamente, digamos. Pero sí, puede ser un ejemplo. Y quizá otro ejemplo, los ejemplos en general están en la municipalidad, ¿no? Porque en la provincia muy pocos casos se han dado. Yo no recuerdo últimamente ninguno, concretamente en la provincia. Pero sí, en la municipalidad también hay otro caso para tomar en cuenta, que es la construcción del puente peatonal que existe en la avenida Chile para cruzar la autopista o la avenida desde la rural hasta la Coca-Cola, digamos, que lo presentó la Coca-Cola y lo aprobó la municipalidad y lo llevó adelante la Coca-Cola. Precisamente porque la empresa estaba, digamos, muy preocupada con la cantidad de accidentes de personas atropelladas por vehículos, justamente, que cruzaban la avenida. Y siempre terminaban cayendo la necesidad de darle una solución a la gente de la empresa. Entonces la empresa dijo, no, bueno, nosotros presentamos un proyecto para hacer un puente peatonal, que es el puente por el cual la escalerilla esta que sube por arriba de la autopista. ¿Vieron ustedes? Seguramente lo conocen. Ese fue un proyecto de iniciativa privada que se presentó al municipio en algún momento. Bueno, sigamos. Llave en mano. El llave en mano implica, cuando se considera conveniente, concentrar en un único proveedor la realización integral de todo un proyecto. Entonces, se utiliza para provisión de elementos o sistemas complejos, o para prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación o funcionamiento de bienes entre sí o con otros existentes, y los pliegos pueden prever que los oferentes se hagan cargo del mantenimiento de los repuestos. Esto sucede en general cuando se compra equipamiento bastante complejo, en algunos casos también para algunas obras de vivienda, donde se dice, bueno, llave en mano implica que toda la provisión de elementos y toda la construcción está a cargo, bajo la responsabilidad de una empresa, aun cuando lo lleven adelante subcontratistas de esa empresa, aparte de esa construcción o aparte de ese equipamiento. Pero la empresa que tiene la adjudicación presenta luego toda la ejecución de la obra o del servicio y le entrega al Estado llave en mano, que por eso se llama llave en mano, porque entrega ya con todos los servicios y con todas las obras ejecutadas.
insisto, es para determinados tipos de obras que son, digamos, complejas o construcción de vivienda, donde, bueno, quizás algún contratista se encarga de la carpintería, otro de la pintura, otra de la electricidad, y el que hace la obra termina concentrando en él la responsabilidad de coordinar todas las acciones que pudieran llevarse a cabo dentro de la obra. Y se entrega como llave en mano la contratación por parte del contratista principal. La orden de compra abierta es otra modalidad de contratación que se incorpora con esta ley y que da la posibilidad de que cuando la cantidad de bienes y servicios a adquirir o las fechas o plazos sean variables y la demanda según las necesidades concretas del servicio, va a permitir a la entidad entonces contratante realizar requerimientos conforme a las necesidades. Es decir, una licitación de compra de bienes se realiza y se deja abierta la orden de compra para futuras provisiones en la medida en que se mantengan las mismas condiciones establecidas en la licitación. Y se hacen en general cuando hay fundamentalmente adquisición de bienes y servicios que el Estado realiza en cantidades periódicas y permanentes, grandes cantidades, y entonces se deja la orden de compra abierta para que el proveedor provea los bienes durante un determinado tiempo, pero si mantiene las mismas condiciones de precio, plazo y entrega, puede seguir cubriendo las necesidades del organismo. Estos son casos en donde evidentemente se pueden llegar a mantener en la medida en que no haya inflación, si no es muy difícil poder mantener una orden de compra abierta porque el proveedor no le va a mantener nunca el precio, ¿sí? Salvo que el pliego contemple la posibilidad de ajuste de precio para el caso de un índice inflacionario significativo. La otra modalidad es las contrataciones consolidadas, que están vinculadas también a la posibilidad de que varios organismos, ¿no es cierto?, se organicen y se reúnan para realizar la compra de algún bien. Supongamos compra de papelería. Hay que comprar remas de papel para todos los organismos de todos los ministerios. Entonces las oficinas o las unidades operativas de los ministerios se juntan, se reúnen, designan a una de ellas como que va a realizar el proceso de la contratación, pero esa compra se hace para todas las unidades operativas, para todas las entidades, para todas las jurisdicciones, perdón, que participan. Por eso se llama contrataciones consolidadas. Una sola gran compra que en general se la puede llegar a utilizar precisamente para lograr mejor precio, justamente ante la cantidad que se está comprando. Esto también es una innovación de esta ley, esto no estaba en la ley anterior, y lo incorpora como una modalidad de contratación que se puede utilizar, y lo reglamenta, obviamente, la norma legal y reglamentaria del sistema. El siguiente es el acuerdo marco, que también es para mantener el precio, es para adquisición de bienes y servicios en jurisdicciones contratantes y están obligadas las jurisdicciones a contratar con un proveedor bajo los acuerdos marcos relacionados directamente con el proveedor seleccionado. Es decir, una de las jurisdicciones hace una licitación y establece entonces un acuerdo marco, diciendo, bueno, mientras se mantengan las condiciones de precios y demás condiciones establecidas en este pliego, ¿no es cierto?, esto va a quedar abierto para que otras jurisdicciones compren en las mismas condiciones. ¿Sí?
que eso también funciona en la medida en que no haya inflación, si no es muy difícil que el proveedor pueda mantener, insisto, el precio y las condiciones establecidas en el pliego confeccionado en el mes de febrero del 2020 a octubre, noviembre del 2020, donde la inflación ha sido significativa y ya el proveedor no puede mantener los mismos precios, ¿sí? Estos son en general modalidades, como verán, para determinados casos especiales que se puedan generar en compras significativas, importantes o contrataciones de mayor complejidad. Y el último es el concurso de proyectos integrales, que en general puede tener por objeto la elaboración y estudio de determinados proyectos. Se parece, digamos, se asemeja bastante a la iniciativa privada y se toma el mismo procedimiento de selección. En algún momento la provincia lo hizo, hace varios años atrás, hizo un concurso de proyecto integral que implica, ¿no es cierto?, que la provincia, el Estado ya no hace pliegos, sino que el proyecto contempla todo, contempla todas las condiciones, y es presentado como una suerte de iniciativa privada también. Es muy parecida, porque tiene un mecanismo similar, en la medida en que el proyecto tiene un precio además, y luego se hace una suerte de licitación pública, ¿sí? o de concurso de precio, que en este caso sería un mecanismo de selección a utilizar, cualquiera, y donde se piden también otras ofertas. Siempre va a tener el presentante una cierta prioridad que va a tener derecho a equiparar la mejor oferta que se presente de los otros proponentes a los que convoque el Estado. Pero insisto, son especiales y mecanismos de contratación de casos muy complejos o muy especiales que la ley deja abierta a distintas posibilidades como son las que se presentan en este artículo 19 de las modalidades de contratación. ¿Hasta acá alguna consulta? No, ninguna pregunta. Bueno. La documentación básica de los contratos sigue los lineamientos normativos de la siguiente forma, con este orden jerárquico. Las disposiciones de la ley, los pliegos de condiciones generales y los pliegos de condiciones particulares. Los pliegos de condiciones generales los prepara el órgano rector, la unidad central de contrataciones, y el pliego de condiciones particulares lo prepara la unidad operativa que está tramitando precisamente la contratación. Hasta acá entonces vamos a dar la clase de hoy. Lo que queda de contrataciones lo vamos a ver la próxima clase, es decir, el jueves vamos a terminar con esta clase. De todas maneras, yo ya la he subido completa a la página Moodle para que ustedes la tengan. Y insisto, la bibliografía es el régimen de sistema de contrataciones cuyo manual hemos confeccionado con la contadora Barbieri, y a Chávez para reforzar lo que es el régimen nacional. La ley provincial que estamos viendo y la ley nacional que vimos la clase pasada. No sé si tienen consultas para realizar. Sí, hay 3 preguntas. A ver, Bueno, ¿hasta qué tema entra en el control de lectura? ya lo dije. Sí. No sé, ya lo dije. Y Entra después, tesorería. Sí, tesorería, crédito público, administración de bienes y contrataciones. Se va a hacer la otra semana.
el viernes de la otra semana, o sea, viene a ser el viernes 16, creo, si mal no recuerdo. Sí, Viernes 19 caería. viernes 19, perdón. Sí. Bueno, si estas modalidades están dentro de la licitación pública. Sí, estas modalidades se usan con cualquier mecanismo de selección, ¿verdad? Pero en general, como son complejas y de montos importantes para hacer este tipo de modalidades, obviamente se hacen casi la mayoría de las veces con licitación pública. Bueno, y después, bueno, si podríamos subir las preguntas del primer y segundo test de lectura. ¿Subir qué cosa? Las preguntas del control de lectura. Las respuestas. No, las preguntas ya están subidas. No, ya las voy a Son subir. subirlas a la página Moodle. Sí, 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 Claro, sí. sí. Las preguntas que se utilizaron para la evaluación, claro, ellos no tienen Sí, acceso. Yo pensaba que habían quedado. Sí, sí, está bien, sí, sí, se las ok. subimos, Rosa Medrano. Bueno, ya las subo entonces. De la primera y de la segunda, para que las tengan presentes. Y bueno, no hay más consultas. Bueno, muy bien. Entonces, el jueves estaremos terminando esta clase y comenzando ya el sistema contable. Muy bien. ¿No hay ninguna Bueno, pregunta más? no, no hay más preguntas. Bueno, hasta la próxima. Que Nos estén bien. vemos. Nos vemos. Chao, Rosarito. Estamos en contacto esta tarde. Sí, sí, Cualquier cosa. Bueno, dale. gracias. Chao, chao.